Hola, ¿qué tal? Un saludo, bendiciones para sus vidas. Hoy quisiera compartirte una parte de la palabra de Dios, sabiendo que Dios siempre ministra en nuestras vidas a través de su palabra. Siempre su palabra opera en el corazón del hombre que escucha y atesora la palabra de Dios. Estaba yo leyendo en el capítulo 1 del libro de Romanos y veía yo cómo Pablo le habla a los romanos, y en ese hablar de Pablo a los romanos venía yo meditando cómo cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo cumplió 1 año, 2 años, ningún romano era salvo todavía. Aún Jesús cumplió 20, 25, 26 años. Y aún cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado, no había ningún romano, ningún gentil que fuera salvo. Ni siquiera aún cuando Jesús fue tentado en el desierto, porque apenas comenzaba su ministerio. Y podemos ver que Dios el Padre a través de Jesucristo, empieza a dar salvación y empieza ahí Dios a salvar las almas por medio de Jesucristo. Y encontramos que Pablo, al escribir la carta a los romanos, esta carta era dirigida a los romanos, y dependiendo de qué romano, de qué persona, de qué grupo agarrara la Biblia, pues la carta, aunque era dirigida a los romanos, dependiendo de quién era la persona que estaba leyendo esta escritura, es que esa parte de la escritura, tanto en capítulos y versículos, iba a ser aplicada conforme a aquella persona. Y esto me trajo a pensar en algo cuando llegué yo a un capítulo, a un versículo, y escribí unas cosas que quisiera brevemente comentarlas, porque sí va a ser un mensaje corto, ciertamente. Estoy a punto de prepararme para hacer algunas cosas y quise compartir. De hecho, lo escribí porque a veces se nos olvidan las cosas y yo tengo que escribir para decirlas exactamente como las quiero decir. Así es de que uso un papel, un lápiz, y después te comparto de lo escrito por mi persona un versículo, 2 versículos bíblicos. Pero antes de eso, déjame decirte que muchas de las veces nosotros, aunque estamos en problemas, en situaciones, aún en lo espiritual, que muchas de las veces la humanidad, la Biblia nos llega, la palabra de Dios nos llega, no nos damos cuenta exactamente en qué situación estamos. Y la palabra de Dios para eso nos la dejó, para indicarnos y mostrarnos la condición, la situación en que está el hombre, en la que ha estado el hombre. Y para aquellos que han de escuchar por segunda, tercera vez la palabra de Dios, Dios nos sigue hablando a tiempo y afuera de tiempo. Déjame decirte que hay un ser, me hacía una nota aquí, hay un ser que maquinó un plan. Hay un ser que maquinó un plan, pensó en su mente, en su corazón, le dio vueltas, y a través de los tiempos, si lo podemos llamar así, en ese pensar y darle la vuelta a eso que estaba en su mente, en su corazón, vino a sacar un plan.
y en su engaño, ¿sí? En su autoengaño, en su engaño, en ese plan, en su engaño y contratación, dijo, hay que invertir juntos. Tú pones la materia prima, lo que tienes, lo que es tuyo lo pones. Yo hago lo demás. Como un tipo de negocio, como un tipo de un plan donde esa persona, si le ponemos la palabra tú pones la materia prima, pues ahí podemos apuntarnos nosotros como seres humanos cuando alguien viene a querer hacer un trato y nos dice, mira, tú pones el capital, tú pones toda la cantidad, yo la manejo, ¿sí? Así hubo un ser que maquinó un plan y en su engaño y en sus contrataciones dijo, hay que invertir juntos. Tú pones la materia prima, lo que tienes, lo que es tuyo lo pones y yo hago lo demás. Tú solo observas que hay ganancia, ¿sí? Pero su plan fracasa, y hay pérdida. Él pierde, no gana. Y en su enojo, en su ira de no haber ganado, hace un juicio, una demanda, un reclamo, para que la otra parte, tú o yo, seamos a través de esa demanda, de lo que él perdió, tú y yo seamos partícipes de su perdición. Eso es lo que yo me puse en la nota. Y así es el enemigo a través de lo que ha ocurrido en el ser humano, quiere que el hombre sea partícipe de su perdición. Pero quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1:16, 1:17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la Escritura, la Biblia, lo que predicaba Pablo, lo que ha predicado cada siervo de Dios, dice que, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Es decir, es una carta poder. No es una carta poder que tenga Dios en sus manos. Dios no necesita ninguna carta poder. Él es todopoderoso. Lo que pasa es que para el hombre que estamos en esta situación, aquí en este mundo, que se nos ha dado el Evangelio, se nos ha dado su palabra, es para que nosotros entendamos que el Evangelio, la Biblia, es una carta poder en nuestras manos de parte de Dios para esta demanda, para esta situación de perdición, donde el enemigo o aquel que quiere hacernos partícipes de la perdición, dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es una carta poder, una carta que tiene poder a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a toda la humanidad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que cuando nosotros aplicamos fe a esta palabra y creemos que esta palabra es
una palabra de fe, porque Dios no miente y Dios dice que este evangelio es poder de Dios. Dice, porque el evangelio, es decir, el poder, la carta poder de parte de Dios para nosotros, en ella hay justicia, justicia de Dios. Así es de que si estás pasando por cualquier situación, no conoces del Señor, o tal vez crees que lo conoces, o tal vez lo conoces, y muchas de las veces caemos en situaciones, vicios, drogas, adulterios, fornicaciones, andamos en lugares de perdición, y ahí está nuestra vida donde el enemigo nos está haciendo o queriendo hacer partícipes de su perdición. Déjame decirte que la palabra de Dios es un poder. La palabra de Dios es poderosa para, dice la palabra del Señor, para salvación, para darnos salvación. Y por último quiero dejarte donde estaba leyendo en Romanos capítulo 1 versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Está hablando de Jesucristo, de quien es lo que narra el Evangelio, lo que tiene el sello con la sangre de Cristo. Esta carta poder es la misma sangre, el sacrificio de Jesús. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que hace glorioso a nuestro Señor Jesucristo, que Él venció. Y dice la palabra del Señor que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él crucificó, Él clavó en su persona el acta de decretos que nos hacía culpables. Y es cierto, muchas de las veces nosotros estamos ahí clavados en esa cruz, en ese decreto donde nos sentimos acusados porque ciertamente el hombre ha fallado. Ese es el pago que nosotros deberíamos de tener por causa del pecado y ser partícipes de la perdición. Pero Jesucristo vino a tomar tu lugar y mi lugar para que a través de su carta poder, a través de Jesucristo mismo, a través de la persona de Cristo Jesús, nosotros tomemos victoria y nosotros sepamos que si hemos pecado, tenemos un abogado para con Dios y este es Jesucristo. Por eso yo concluyo y te digo, tú conoces tu vida. Dice la palabra del Señor que ¿quién conoce el mismo espíritu del hombre sino el hombre? Tú conoces tu vida, tú conoces dónde has andado, tú conoces tus flaquezas. Yo conozco mis flaquezas, yo conozco mis debilidades, yo conozco mi vida. Pero la palabra del Señor me muestra que Jesucristo mismo, que es esta palabra viva, es el único que puede auxiliarme. Por eso te invito, cuando tengas tiempo en tu casa, en tu trabajo, donde estemos, acudamos por medio de la oración, por medio del expresar de nuestros labios, por medio del exteriorizar de nuestro corazón, saliendo de nuestra boca, dirigiéndonos a Jesucristo. Le podemos decir, Señor, ayúdame, perdóname, límpiame. Me cuesta orar, me cuesta hablar bien porque soy mal hablado, me cuesta dejar de robar, me cuesta, qué sé yo. Pero cuando nosotros vamos, ahí hay poder de Dios para salvación, para salvarnos de esa situación, para rescatarnos de esta situación, para que nosotros podamos experimentar
un cambio en nuestras vidas. Esa es la salvación. La salvación es arrepentirnos y convertirnos, experimentar el arrepentimiento, pero experimentar el convertimiento. Ciertamente es un proceso, pero ciertamente es la salvación de Dios. A Dios le plugo salvar las almas por medio de la predicación. Dios te bendiga. Te recuerdo, Cristo te ama y hay un poder, el poder de Dios sellado en el Evangelio, en esta escritura viva, por la sangre de Cristo, que es la única, la persona de Jesucristo que puede darnos salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Cristo te ama. Amén.